Díxole, voy a ver a miña abolica e llevarle unas filluelas e un pouco unto, que le manda miña mamica. E vive moi longe? Díxole Lobo. Oi, sí, dixo a caperuchica vermella. Esta lengua, hija del latín y hermana del francés, el italiano o el castellano, ha sobrevivido a los embates de la historia y sigue viva, con mejor o peor suerte, desde el Cantábrico hasta el norte de Extremadura. Hablas y palabras que nos ha llevado el viento y que perduran en las 3 provincias del histórico Reino de León. El leonés o asturleonés late en la Cabrera, en la Ciana, en Sanabria o Sayago, también en el Rebollar, las Arribes o la Sierra de Francia, porque lo que se habla en el sur de Salamanca o en el occidente de Zamora es la misma unidad lingüística. Para percibir la semejanza que hay entre lo que se habla en Asturias y lo que se habla en el oeste de León y lo que se habla en el oeste de Zamora y lo que se habla en el oeste, incluso en Salamanca, percibir la unidad y notar que eso es algo lingüísticamente unitario, tiene que hacerlo un académico, tiene que hacerlo un investigador. Todas las lenguas nacen diversificadas, también el castellano, el francés, todas las lenguas nacen diversificadas, y tiene que haber una labor expresa y consciente que cree una norma. Cuando la gente acepta esa norma y la sigue, es cuando se unifica. El leonés está diversificado, entonces Sanabria se diferencia de Aliste, por ejemplo, o de Sayago, por 2 motivos. Primero, porque en Sanabria se conservan mejor los rasgos comunes. Segundo, porque hay rasgos en Sanabria que nunca se han conocido ni en Aliste ni en Sayago. El hecho de que se diga llago con una L convertida en elle o lago es fundamental para distinguir también el leonés, el gallego y el castellano, porque el llago solo se da en leonés. Curiosamente, y en catalán. Curiosamente y en catalán. O sea, hay varios rasgos que comparten el leonés y el catalán. Menéndez Pidal defendió la famosa teoría de la cuña, es decir, había una lengua más o menos unitaria que fue partida en 2 por el castellano, que avanzó como una cuña a lo largo de la península y dejó a un lado una parte de aquellas hablas, leonés, y al otro lado otra parte de aquellas, catalán, aragonés, etcétera, etcétera. Bueno, esto parece que está desacreditado últimamente, pero era bonita la teoría. Y entonces, si tú encuentras el llago, el llaguna, el llobo, el yombo, eso no es gallego y eso no es castellano, eso es leonés. En las zonas de Zamora, la zona más dialectal es la de Sanabria. Luego sigue la zona de Aliste y luego ya sigue una franja que bordea Aliste y llega hasta Sayago. En el resto prácticamente, queda mucho vocabulario, pero rasgos muy aislados. Y a los rapaces se les decía: niños, levántate de la cama, que ya es hora que hay que tirar las ovejas. Ahora te quieres levantar. Es hora de tirar las ovejas. Siempre se habla de recuperación, incluso a mí a veces se me escapa, pero tenemos que hablar de mantener, porque es que el sanabrés en nuestra comarca a día de hoy sigue vivo, no está muerto. Quizás es posible que cada vez lo hable menos gente, es posible, pero sigue vivo, no estamos recuperando nada, estamos dejándole que fluya. Para que siga vivo nuestra lengua está en nuestras manos, no va a venir nadie de fuera al final a mantenerla, sino que depende de las actividades que hagamos, de los cursos y del valor que lo demos. En este sentido, pues aprovechamos siempre todas las actividades que hacemos, como la puesta del mayu, como la magüestu, como todos los seranos, filandares que hacemos, para introducir siempre una parte de sanabrés, bien sea cuentos, bien sea realizar una pequeña recopilación de historias. Entonces siempre se le da dentro de estas actividades una parte importante a la lengua. Para mí todas las lenguas son iguales, tanto el chino como el castellano, como el asturleonés, en este caso el sanabrés. Lo único que las condiciona es el número de personas que la hablan, ¿no? Es tan importante en la zona en la que estamos saber inglés para determinadas cosas, saber castellano para otras y saber sanabrés para otras, para relacionarte con tu vecino y tu vecina, para comprender lo que te contaban tus abuelos y además porque, bueno, puede ser más bonito, más feo, pero es lo nuestro. Entonces, uno de los objetivos para mantener la lengua viva dentro de Sanabria es contextualizar que nuestra lengua pertenece a un ámbito más grande que es el asturleonés y así darle mayor potencia, mayor puesta en valor. Y por otro lado, también creemos que es muy importante que la gente joven
conozca su lengua para que también se pueda relacionar con sus abuelas y sus abuelos y crear ahí lazos intergeneracionales y poder entendernos de lo que estamos hablando, porque al final la forma de hablar genera la forma de pensar y entender nuestra cultura. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros estamos a gusto hablando robleano y lo demás os cuento, ¿la que sí? Di como dice el refrán aquí, el que a los suyos se parece, honra merece, ¿no? Pues ya está. Pues ya está, nosotros con lo nuestro, Y ya lo está, poco bueno o malo. Exactamente. De estirpe asturleonesa, las hablas charras han sido tratadas y estudiadas por ilustres lingüistas y catedráticos, desde Llorente Maldonado a Miguel de Unamuno. Unamuno sabía que las raíces lingüísticas salmantinas se hundían en la lengua leonesa y en 1922, en su obra Andanzas y visiones españolas, afirmaba: esta ciudad y región en la que vivo, Salamanca, perteneció al Reino de León y leonesas son las particularidades de su habla popular. Una de las variedades que goza de mayor vitalidad es la palra del Rebollal o habla del Rebollar, que se mantiene en esta comarca del suroeste de Salamanca, formada por los municipios de Navasfrías, El Payo, Peñaparda, Villasrubias y Robleda. Cuando has estudiado y cuando andas por el mundo, pues la primera persona que me dijo a mí, tú eres del sur de Salamanca, fue un filólogo, curiosamente. Y digo, pues sí, ¿por qué lo sabes? Digo, porque tú hablas leonés antiguo. Y otra vez me pasó otra cosa curiosa, de que estando en un curso de mi profesión también me encontré con otro de otra zona y me dijo que hablaba igual que en su pueblo y era de cerca de Potes. Luego ya sabemos, sí, que es asturleonés y demás. Seguramente hablamos así y ha perdurado pues, por el aislamiento que ha sufrido la zona. Estamos en una zona de sierra o de presierra, premontano y entre dos ríos. Hay gente que habla más el robleando un poco más antiguo que nosotros, gente que se fue a Francia emigró y solo escucharon hablar a sus padres y vuelven hablando como hablaban aquí. Los que siempre nos criamos aquí y seguimos en el pueblo, pues de alguna manera son los que lo hemos mantenido. Cuando empezamos a salir de aquí y bueno, pues claro que se reían de nosotros, nos dejaban hablar así. Ponerlo en bilingüe, pues porque sí, porque es nuestra identidad y a pesar de que casi al contrario nos daba vergüenza o cuando eras joven y nos cohibían que habláramos de esta manera, incluso en las escuelas, pues yo creo que ahora era el momento de que quedara algo escrito por primera vez de que nos diferenciamos en algo, sí. Aprovechando que hicimos unas rutas de senderismo, pues aprovechamos para poner los topónimos de los lugares, en los cruces sobre todo, y le ponemos el nombre de topónimo arriba y debajo el nombre de la ruta. Es importante que no se pierdan los nombres porque aparte de que se escriban como nosotros sabemos decirlos, que quede constancia ahí de que hay un sitio que se llama de esa determinada forma y que no lo cambien. Pues hay que priorizar que el pueblo no se muera. Si el pueblo no se muere, el habla puede perdurar. Si se muere el pueblo, se queda sin gente, malamente. Yo crecí en una familia de cultura oral, en la que la modalidad de lengua que utilizaban era, vamos a decir así, una modalidad vernácula. La primera intuición que yo supe que esto pues entraba dentro del dominio de la especialidad de dialectología fue en las clases de Alonso Zamora Vicente, que pertenecía a una generación de profesores que viajaba mucho por los pueblos. Él vino por aquí a recoger cuentos. Menéndez Pidal, entonces se viajaba menos, a principios de siglo vino por aquí, cuando hizo sus investigaciones aquí, antes de escribir su célebre dialecto leonés. De hecho, yo esto aquí, cuando hice mi trabajo, lo definí como un dialecto leonés, pero en el que tiene un elemento importante todo lo que es el arcaísmo del castellano, etc. Aquí estamos en una zona que por razones históricas estamos en la frontera de esas lenguas, el castellano, lo que eran las hablas leonesas, las variantes del leonés y luego las variantes del portugués, que están aquí a un paso. Entonces, es una realidad lingüística, ¿no? La parte más peculiar del habla de Salamanca está en el sur, es decir, el Rebollar y todas las sierras. ¿Pero qué hay ahí? Pues ahí hay mezcla de
ahí hay mezcla de rasgos antiguos, por ejemplo, la conservación de alguna manera de la F inicial en forma de aspiración, o sea, se dice hierro, no se dice fierro, como se dice jigal o jiguera. Bueno, eso que es un rasgo arcaico propio del leonés, se convive con rasgos modernos que llegan del sur. Fíjate, antes que pasaban para allá para Aguinaldo, a la feria. A la feria Aguinaldo. Y es que ahora, bueno... No iban más que aquel día, todo el año, no había relación ninguna. Un cachorrío ahí, sin un puente en condiciones y no había relación ninguna. Ninguna. Aquí hablamos de una manera, tenemos unas costumbres y allí... Nada más pasar el río, totalmente distinta. Pero a ti con el arado de palo no te tocaría labrar, ni arical, ni nada de eso. No, con el arado de palo no. Vamos, pero arical y eso sí, me ha tocado todavía, sí. Las patatas todavía, sí. Eso sí, sí. Y con las hoci no, para ir en seco no, pero con los hocinos las herren para las... Las herren, sí. Para ir a las vacas, sí. Para los verdes, claro, que se echaba a las vacas. Y el rosal escobas para picar y cama de escoba. La cama de escoba, sí. Y después para sacar el estiércol. ¿Y las jollizas? ¿Las jollizas también? Las jollizas ya fue más moderna cuando había pino. Bueno, claro. Entonces no había pino. De estar estudiando la gente aquí o tener maestros que eran de aquí, a tener maestros que venían de fuera y tener que irse a Ciudad Rodrigo a estudiar y esas cosas, por así pasó con el habla, fue lo que pasó, que se fue perdiendo a costa de tener que salir de aquí. Pues si no hubiéramos salido, pues seguíamos hablando el roleano. Esto tiene que evolucionar como la vida misma. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Bueno chicos, buenos días. Como ya sabemos, hemos ya visto la palabra sanabresa del día y la de hoy es burrigañas, que significa desnudo. Así que ya vamos pensando la frase y ahora en un minutín la decimos. Hasta mediados del siglo XX, la lingua ionesa o astur-ionesa contaba con un gran número de hablantes, pero factores como el sistema escolar o los medios de comunicación dieron un vuelco a esta situación, provocando que en la actualidad solo algunas zonas la conserven. La máxima más famosa de la antigüedad, «Conócete a ti mismo», escrita en el templo de Apolo en Delfos, podría resumir la importancia de poner en valor unos orígenes enraizados en el ionés. Una herencia patrimonial que en algunos casos está llegando a las nuevas generaciones gracias a proyectos culturales y educativos. Es una idea que surge pues, hace ya bastante tiempo y que se queda reflejada en el proyecto educativo del centro, en el que nos fijamos como uno de los objetivos pues, recuperar o poner en valor la lengua que había aquí. Nosotros hemos pensado que es una variante que era la lengua que estaba aquí y que no había por qué avergonzarse de ella, sino al contrario, poner en valor dado que era algo que era de aquí, sin más, sin otra intención y bueno, ya te digo, intentándolo también vincular con el tema del fomento de la lectura. Nos planteamos el hecho de fijar unas actividades que fueran constantes, es decir, que tuvieran presencia a lo largo de todo el año. Bueno, la más significativa puede ser la palabra del día en sanabrés, que consiste en que a la entrada del colegio pues hay un cartel en el que ponemos una palabra de sanabrés y los muchachos luego en clase tienen que hacer una frase con esa palabra. Como ha escrito nuestra compañera, la palabra de hoy es burrigañas, que significa desnudo. Yo no estoy en Burrigañas por casa. Yo de pequeña nunca estaba en Burrigañas. Yo me ducho en Burrigañas. Yo, como soy listo, no me pongo en Burrigañas en público. Aparte de eso, coincidiendo con las vacaciones de Navidad, se hace un concurso de cuentos y luego bueno, pues hemos puesto también por el centro una cartelería de los distintos espacios del centro y que está en Sanabrés. Vamos a hacer hoy una actividad un poco más especial, que bueno, de todas maneras ya la conocéis porque es un pasapalabra cooperativo. Como veis, la primera letra empieza por A. Abeja, macho, grande. ¿Cuál es abeja, macho, grande? Abellón. Abellón. Pues Manuel, salimos y la escribimos. A ver, comprueba a ver cómo era. Cocina, más fácil. Pues siguiente palabra, con la E, darse un golpe. Estornicar. Estornicar, muy bien. Pues vamos, Manuel, salimos. Siguiente palabra, empieza por H. Los niños sí que están encantados, les encanta todo el tema, porque la sensación que tenemos es que luego lo hablan en casa y en casa se les refuerza esa palabra. Porque mira qué palabra hay aquí, pues o le suena al abuelo, o le suena a un tío, o a sus padres, claro. Es algo que está asociado con la historia, con las raíces. Parece interesante que se mantenga la cultura y la tradición. Es que son nuestras raíces, son las raíces de ellos.
Sé que tiene 3 años uno y el otro tiene 5, ¿sabes? Entonces, pero bueno, algo que le vaya ya sonando y le vaya sonando un poco las raíces, porque ellos son sanabreses, aunque yo no, ellos sí, y sí que me gustaría que las mantuvieran. Si no fuéramos de aquí, que siguieran manteniendo, ellos son sanabreses que aunque crezcan fuera, que sepan de dónde vienen y que conozcan su tradición y mantengan esa identidad cultural, ¿no? ¿A quién no le gusta hablar de sus raíces? Entonces el hecho de decir, oh, pues mira, si no pasa nada porque lo utilicemos, si no me tengo que avergonzar de utilizarlo. Esto existía aquí, son las raíces de la gente que vivimos aquí y se acabó nada más. O sea que especialmente pues una cuestión pedagógica básica, hacer una referencia al entorno en el que está el centro. Sabes varios animales. Osu, yobu, raposo, diablo y ya. ¿Sabes alguna palabra? Alguna palabra me sé, que me enseña la gente cuando hablo con ellos. Pues a mí una palabra que me gustó mucho fue engarrapitarse. Al final la he oído más veces, se engarrapitan a los sofás, a los sillones, a los árboles. La del cole, la de los cuentos, cuando los escribimos en... Sí. Es una forma de que los niños también se mantengan aquí, que sepan su vocabulario, sus costumbres, las cosas de sus abuelos. Alejandro no es de aquí, pero hay mucha gente de aquí y a mí me gusta y me parece muy bonito que los niños vayan aprendiendo palabras que se van olvidando. Aquí está puerto. El puente tiene que estar por aquí. No, el puente tiene que estar por allá. ¿Cuál es el puente? Chapiri está aquí. Sí. Me he ido a la laguna, no. Sí, está porque hay una barra. Pues va a tener que ser chica. ¿No la tienes grande? Grande ya no hay, ¿no? ¿Y paninos tampoco? No, panín tampoco. Y también quiero una bolsa de magdalenas. No magdalenas. La haremos nosotros. Diferente es lo que se hace en casa que lo he comprado. Ahí. En el mundo existen unos 6.000 idiomas diferentes, con mayor o menor número de hablantes, pero todos igual de importantes como valor cultural y patrimonial. Preservar la herencia lingüística es fundamental para mantener la identidad y la diversidad. Escritores que eligen diferentes variantes del asturleonés para sus creaciones literarias dotan a la lengua de prestigio y relevancia. Una puesta en valor que también persiguen diferentes asociaciones, instituciones e iniciativas personales. Principalmente lo que intentamos pues, es dar a conocer un patrimonio lingüístico en la provincia de Zamora que no se valora y que hay que intentar que la gente lo deba conocer y que lo valore y que le dé importancia al asunto para que siga habiendo una transmisión generacional, y es lo que hacemos fundamentalmente. Intentamos dar a conocer pues, los muchos estudios que hay sobre lo que se conserva en Zamora, republicando libros ya publicados a principios del siglo XX, sacando una revista trimestral en el que se publica vocabulario y una incipiente literatura. También llevamos publicando en la Opinión de Zamora una entrega de vocabulario tradicional. Que el valorar la cultura tradicional, la cultura propia, también ayuda a valorar y a tener orgullo de donde uno es y donde uno procede. El habla del Rebollar yo lo aprendí en casa pues porque mis padres conservan mucho vocabulario y mis abuelos la hablaban todos. Y cuando me puse a defenderla y qué mejor forma de predicar la defensa de algo que predicar con el ejemplo. Y así que pues el negocio pues lo puse en el habla del Rebollar y los carteles en la tienda pues también. Aquí pues vemos el Hademus, que es el Facemos del Norte, pues con la aspiración, con la Z sonora que se sigue conservando aquí, los panis grandis y las matancias con la I epéntica, típica del leonés. Ahora que estamos con las nuevas tecnologías, pues por lo menos le damos vidilla a la lengua en las redes. Un blog que tengo yo de noticias en el habla del Rebollar, noticias comarcales, vamos. Es otra forma de poner en valor, de darle un poco de empuje a la lengua. Yo tengo escrito 2 libros, uno que es Breve descripción de Peñaparda, que tengo recogidas canciones de gente mayor, a la gente que las ha cantado siempre, y vocabulario y eso. Y otro que es un poemario, tenía la necesidad pues, de plasmar en
literariamente pues lo que es la lengua. Mi abuelo tenía un corral todo llenito de animales, una casa, un huil, un mostaju, unos zarzalis. La mi abuela de cantijos más que nadie sabía, y mi padre está oyendo esas notas en Tobi. Pero ahora todo acabó, los cánticos se perdieron. Qué triste quedó el corral, ya nadie viene a cantar, pero pronto llegará el día que tanto espero. Me sentaré bajo un mostaju que un día pronto el mi abuelo. En la codina se volverán a fritar los gruneros. Dábame pena de felicidad. Y era tan pequeñica y tan viellina y con aquellos ojos como brancos que parecía que non vía que yo le llevaba un tantico de caldo de berzas o unas filluelas cuando mi mamica facía pan. Siempre me gustó el sanabrés, pues mi abuela que lo hablaba, lo escuchaba y siempre es una cosa que me gustó mucho. Empecé pues recopilando vocabulario. Vi que había un concurso de la Calella, pues ahí me entró la cosa de escribir. Era como tener, yo qué sé, las notas de música y quería, pues eso, componer algo. El primero que escribí, Sabel, Sabel, Sabelica, era un cuento popular que siempre había oído en mi casa y fue una adaptación del cuento. Hay algunos de creación propia, por ejemplo, Felicida y el Mushu y el Yobu también, que a partir de mi generación hacia abajo, muy poca gente, si no están ahí escritas, es algo que se perderá. Te puedo contar que mi hija estudiando en el instituto, cuando estudiaron el asturleonés, una profesora le dijo que eso no existía. Dice, pues mi madre escribe en algo que no existe. En ese sentido sí ves que no está valorado, que no se le da el valor que tiene. Porque yo sí que es verdad que escribo sobre historias, sean adaptaciones o sean creaciones propias, pero de historias y de vivencias de allí. Me parece que es el lenguaje en el que tiene que ser contado y que no llega de la misma manera en uno o en otro. San Xoán, San Xoanico, paticas, manicas, cara de cielo, dame pa mi fillica un buen yerno. San Xoán, San Xoanón, patonas, manonas, cara de infierno, según tienes a cara me diste el yerno. Que voy a fundir el yugar, cuando al poco momento se ordenó un volcán de fuego y arriba agua. Y entonces dijo el pobre de nuevo, aquí finco mi bastón, esto será un llago de agua. Cuando al poco momento se invirtió todo agua en el yugar y quedó el llago como se ve ahora, diciendo que dando con el mérito de todo está en gracia de Dios. Oyerías campanas al día siguiente de San Xoán por la mañana. Bueno, cierto ye que muchos oyeron en aquellos tiempos, ahora ya no las oye nadie. Vas y juñe las vacas, le pones las mullidas y le pones el jugo enriba y las aprietas bien con las curnales y después asubias el carro y miras a ver la palumbilla que la vi que estaba un poco floja, no se nos salga. Aprietas bien el introuzo, que no se marche. Quita las engarillas y pone los engarillones, que tenemos que tener muchos feijes y cuañeiras. La vitalidad del leonés es mayor en la vertiente occidental, perdiendo fuerza hacia el este. Pero las tres provincias del dominio lingüístico mantienen su identidad dialectal y conservan rasgos asturleoneses. A pesar de la disminución de falantes patrimoniales, son muchos los que inconscientemente emplean vocabulario e incluso gramática de la lengua leonesa en su día a día. Hay una cosa que se llama atlas lingüísticos, que consisten en que se toma una zona, la zona que se quiere estudiar, por ejemplo, Castilla y León. Y entonces se seleccionan una serie de pueblos, se llama una red de localidades, y se van a hacer encuestas de campo con un cuestionario. Es decir, uno lleva una lista de preguntas que va a hacer. Entonces tú le preguntas a la gente, ¿cómo se llama el pájaro que es blanco y negro, tiene el rabo largo y dicen que coge anillos de oro? Entonces la gente te dice pega, o te dice urraca, bueno, pues, o picanza, o que tiene montones de nombres ese pájaro. Bueno, pues viendo el mapa de pega o de urraca en el Atlas de Castilla y León, se ve que León, Zamora y Salamanca, justo hasta el límite de las provincias, dicen pega, hacia el oeste, y hacia el este todos dicen urraca. Bueno, urraca u otras variedades. O sea que si alguien tuviera que saber hasta dónde llegaba el antiguo reino de León y cuál ha sido la historia de esos territorios, le bastaría con ver hasta dónde llega pega. El área más abundante en palabras es León, Zamora, Salamanca. O sea, hay un montón de palabras que se dan, hacemos una raya por aquí, de aquí para esa raya, se dan aquí. Y no se dan para allá. Como lógicamente la difusión de la lengua con la Reconquista se hizo hacia el sur, las áreas diferentes se dan siempre de una manera vertical. Las lenguas no entienden de fronteras y los rasgos leoneses están presentes en Portugal, y no solo en Miranda de Douro, también en Rionor, un pueblo que es mitad zamorano, mitad portugués. Mis padres
no hablaban otra cosa sin ser el dialecto. Todo lo mismo. Allí y aquí era todo lo mismo. Porque ellos cuando hablaban, no hablaban en castellano. Porque allí, en ese tiempo que se hablaba el dialecto, ni había escuela, que mis padres no sabían leer. Y después, a continuación de la escuela, que allí ya le enseñaban el español. Y aquí ya enseñaban el portugués, se pierde el dialecto, ¿sabes? Y Miranda tiene una escuela del dialecto mirandés. Y aquí no yo tengo los hijos míos que no hablan nada del dialecto. Y lo aprendieron en casa, pues solo hablamos eso. Güey, eso, en español es hoy. Y el dialecto era güey. Güey, mañana, no es mañana, es mañana. Teníamos cosas muy diferentes, muy diferentes. Mucho trabajo. Tengo que ir a unir as vacas. Tengo que ir a arar con las tierras para sembrar pan, el centén y el trigo. Y después tengo que ir a arar para sembrar as batatas y freixóns. Yo non sei facer outra cousa, máis que traballar. Non sei facer outra cousa. Hoy fago esto, mañana fago aquello. Y siempre así en esta lucha de trabajar. Así también las lenguas, en cuanto tales, en cuanto medios de comunicación, pues tienen el prestigio que les da el hecho de que sea un instrumento de comunicación entre personas. Unas que pueden hablarla cientos y cientos de millones de personas y otras que la hablan unas cuantas personas, pero esas personas que la hablan tienen derecho a hablarla. ¿Cómo quieres que vaya de noche a Beltí? Muchos de mis clientes aquí en la panadería lo siguen hablando y yo hablo con ellos en leonés. Es un tesoro que hemos heredado de nuestros padres, de nuestros abuelos, y que es algo que merece la pena conservar porque mientras tengamos la lengua tendremos una parte aquí, una parte de los que se fueron. Yo creo que haríamos mal en no conservar la lengua, lo mismo que los bailes, las vestimientas, los sonis, pues tenemos de usar la lengua porque tan nuestra es la lengua como todo lo demás y no tenemos de escondernos para palrar y el nuestro modo y manera de palrar pues es algo que hemos dado como somos, que nosotros somos asina y a palrarlo sin miedo porque es algo que es nuestro. Esto es un pandero cuadrado, es el instrumento típico de aquí de Peñaparda. Cuando la dorra viene llena de arena, es señal que anda el lobo con ella, es señal que anda el lobo con ella. ¿Cómo quieres que vaya de noche a Beltí? ¿Cómo quieres que vaya de noche a Beltí?